Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Mi nombre es Maya Kershen y hoy tenemos un programa cargado de contenido porque nos va a visitar en el piso la diputada Marcela Paso. Vamos a estar hablando del libro Galope de Sueños de Silvia Lamberti, que se estuvo presentando en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a también a conocer del evento de mujeres ucranianas, porque nuestra compañera Lourdes López estuvo presente haciendo toda la cobertura. Pero bueno, también vamos a hablar en el programa de hoy de una temática muy especial, porque son las 11 de la noche aproximadamente, así que en una hora ya es 24 de marzo. Una fecha nefasta que sufrió el país en el año 76 con un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. La Junta Militar se arma con Macera, con Agosti, con Videla. Se cierra el Congreso. Sacan a los gobernadores, intervienen los sindicatos, establecen lo que llamaron un proceso de reorganización nacional, donde establecieron un método sistemático de secuestro, de tortura, de asesinato, de robo de bebés, de robo de identidades. Esto permaneció hasta que finalmente, en el año 83, un 10 de diciembre, asume democráticamente el presidente Alfonsín. Este proceso hay que recordarlo, hay que saber lo que pasó. Todavía falta justicia, todavía falta recuperar nietos, hijas, hijos de desaparecidos. Es por eso que en el programa de hoy nos vamos a centrar en esta temática. Lo vamos a hacer por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se celebra el 24 de marzo en memoria a todos aquellos y aquellas que desaparecieron en la lucha contra este proceso de reorganización nacional. Por eso en el programa vamos a comenzar contándoles una curiosidad del Congreso de la Nación. Hoy vamos a hablar de un diputado nacido un 8 de julio de 1940 en la ciudad de San Luis. Fue conocido como El Colorado, ya que así le decían sus compañeros. Abogado recibido en la Universidad de La Plata, con tan solo 23 años se destacó en la docencia y al ejercer en 1968 como defensor de muchos presos políticos durante la dictadura militar del general Onganía. Entre ellos, representó a los miembros de las Fuerzas Armadas Peronistas detenidos en Tacorralo. El 23 de abril de 1969 fue apresado y brutalmente torturado. Estamos hablando de Miguel Domingo Zavala, el Colorado Rodríguez, o Miguel Ángel, quien en 1974, a sus 33 años, asumió como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como miembro del Frente Justicialista de Liberación. Hablamos del Frejuli. Era tan tenso el clima político que, prestando juramento ante la Cámara de Diputados por Dios y la Patria, en ese momento agregó: por la memoria de la compañera Evita y por todos los caídos en la lucha por la liberación nacional, sí, juro. El 10 de mayo de 1974, a Zavala Rodríguez le fue requisado y allanado su estudio jurídico en la ciudad de Mar del Plata por la policía de la provincia de Buenos Aires sin orden judicial alguna. En 1975 fundaría junto al negro Andrés Framini el Partido Peronista Auténtico. En la tarde del 22 de diciembre de 1976, a sus 36 años, fue asesinado en plena vía pública por los denominados grupos de tareas de la dictadura cívico-militar comandada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti. Su esposa Olga Irma Cañueto tenía 27 años y era militante de la Juventud Peronista. Esa misma noche fue secuestrada y permanece desaparecida desde entonces. Sus dos hijas, Yamila de 4 años y Jimena de 2, quedaron solas en el hall del edificio. Yamila Zavala Rodríguez hoy es abogada querellante en delitos de lesa humanidad y fue muy importante como testigo para el proceso de la memoria, la verdad y la justicia. Una de las oficinas más importantes de nuestro querido canal, La Isla de Edición, como homenaje a su memoria y a la de todas las víctimas del terrorismo de Estado, lleva el nombre de Zavala Rodríguez. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Y ahora sí, les conté que nos íbamos a meter de lleno en una temática muy importante y que es necesario tratar para enseñar también a las generaciones venideras lo que pasó en el país para que no vuelva a suceder. Invitamos al piso al diputado nacional Hugo Yasky del Frente de Todos, también secretario general de la CTA. Diputado, bueno, bienvenido a Todo Cultura. Un gusto y gracias por la invitación. Yo quería preguntarle, recién estábamos viendo un video de un diputado desaparecido donde se cuenta la historia. Nuestra isla de edición lleva el nombre en homenaje también. Me imagino que usted vivió esta época de primera mano. ¿Cómo se vivió ese momento? Y fue un momento trágico para nuestro país. Quizás no teníamos la dimensión en ese momento. Yo era un militante joven de la CETERA, del Sindicato de los Docentes. Quizás no teníamos dimensión de la profundidad que iba a tener y cómo iba a impactar en la vida de toda nuestra gente. Eso que terminó siendo un baño de sangre, es decir, teníamos la memoria de dictaduras previas. Sí. Sabíamos el dolor y el profundo retraso que producían, pero yo creo que no teníamos dimensión de la tragedia que se iba a desatar a partir de la aplicación sistemática de un plan de desaparición forzosa de personas que iba a pegar sobre todo en los militantes de derechos humanos, abogados laboralistas y fundamentalmente trabajadores y trabajadoras. Claro. Eso adquirió una dimensión horrenda, fue un verdadero baño de sangre, que además impactó negativamente en toda la vida del país. No hubo un estamento de la cultura, del trabajo, ni que hablar de la política. Ni la economía también. Ni de mismo la economía que saliera indemne de esto que fue una especie de plan sistemático para destruir la democracia, y yo me imagino con la idea, tendría en ese momento la pretensión de que este país dejara de ser un país con libertad sindical, con derechos humanos, con todo lo que se fue construyendo a lo largo de la vida de la democracia. Claro, y en ese momento, en el periodo del proceso militar, ¿la gente después fue consciente de la aparición de centros clandestinos? Fue un momento en el que, por supuesto, quienes militábamos en las organizaciones sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, teníamos plena conciencia de lo que sucedía. Había una actitud cómplice de los grandes medios de comunicación que trataban de ocultarlo. Iban al silencio directamente. Iban al silencio, no solamente al silencio, sino que muchos de ellos, hay que ver revistas de la época donde se señalaba, por ejemplo, cómo conocer un guerrillero, claro, donde se hacían artículos en los que directamente se hacía una apología de esa violencia que se ejercía desde el Estado y que muchas veces mostraba a los que hacían denuncias, bueno, como pasó con las madres de Plaza de Mayo, a las que calificaban de locas. Es decir, claro, se trataba de ocultar todo detrás de una especie de cortina espesa de silencio y de complicidad, a tal punto que en el año 1978, cuando el Mundial, hubo un hecho que es paradigmático, es decir, ante la denuncia de los organismos de derechos humanos y de algunas organizaciones de derechos humanos que a nivel internacional ya se hacían eco de las denuncias, hay una comisión internacional que viene en la Argentina a constatar la situación de los derechos humanos, y hay una campaña a la que se suman muchos sectores civiles. Inclusive yo recuerdo todavía calcomanías que se pegaban en los vidrios de los autos, que decían los argentinos somos derechos y humanos. Esto claramente habla de que hubo un gran sector de la población que ignoró
o que quedó encerrado en una especie de espacio entre la duda de lo que escuchaba, de lo que veía, porque no creo que haya habido muchos argentinos que no hayan sido, aunque sea a través de algún hecho que sucedía en el barrio, claro, conocido o de que alguien, le pasaba a algún sí, conocido, compañero, compañía de trabajo o familiar. Se sabía claro, que pasaba, se sabía que había acciones nocturnas generalmente, otras a plena luz del día, pero bueno, se trataba de mantener todo en un cono de sombra y creo que fue muy, muy lamentable y muy, yo diría, distorsionante la acción de los grandes medios de comunicación, porque bueno, generaban un clima como que no pasaba nada. claro, es muy interesante lo que cuenta del poder de la palabra, por un lado, de los medios de comunicación, cómo se puede cambiar una noticia según las palabras que se usan, ¿no? No es lo mismo hablar de víctima que de victimario, ¿no? Hablar de un terrorista, hablar de un guerrillero, que hablar de una persona que fue víctima de un secuestro, de torturas. Lo mismo el querer no saber, ¿no? La negación de estas personas que no reconocían, ¿no?, lo que sucedía. Yo me pregunto porque nosotros tenemos hoy un museo de la memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, que funciona en la ex Escuela de la Armada, que fue uno de los más grandes centros clandestinos de tortura. De hecho, entiendo que tenían hasta una sala de maternidad, donde nacían los bebés. Sí. Este centro, usted lo postuló para que pertenezca a la lista de patrimonio de la UNESCO. Sí, primero decir que es muy importante que ese centro sea visitado. Sí. Está abierto al público, tiene visitas guiadas, se pueden conocer. Es algo impactante, pero a la vez está hecho de una manera que no impide que la gente pueda recorrerlo y conocer la sala donde nacían los bebés, los lugares donde se torturaba a la gente, los lugares donde se hacía trabajar. Había una especie de sistema de trabajo esclavo donde muchos de los que estaban ahí trabajaban para las fuerzas del terrorismo de Estado. Claro. Y eso en su conjunto constituye una experiencia conmovedora, pero que también sirve para construir conciencia. Por eso, no solamente yo, una cantidad muy importante de diputados y de senadores, de representantes de fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos, hemos concurrido en una iniciativa común, Sí. que fue el planteo de presentar ante Naciones Unidas, declarar como patrimonio de la humanidad el sitio, el espacio de la memoria, ex-ESMA. Esto fue presentado en el año 2015, Sí. con una fundamentación a la que contribuyeron muchas personalidades del país que acompañaron con su firme y su apoyo a esta postulación. Y en el año 2016 las Naciones Unidas le otorgaron al sitio de la memoria el escudo azul, que es un escudo que protege a todo aquello que se considera patrimonio de la humanidad. Claro. Y en el año 2017 se presentó y fue aceptada la postulación, es decir, pudimos concretar ese gran paso, que es el paso previo a que las Naciones Unidas declaren este sitio como patrimonio histórico de la humanidad. Hay muy pocos patrimonios históricos de la humanidad, Sí. declarados como tal. Sí, entiendo que Auschwitz está Auschwitz, entre por ellos. ejemplo, el sitio del gueto de Varsovia, la cárcel y la celda que ocupó Mandela. Hay muy pocos. Claro. Y creemos que esta postulación va a tener una respuesta positiva. Nosotros justamente en el programa de hoy vamos a recibir a integrantes de Teatro de la Identidad, Teatro por la Identidad, que se ocupan justamente de difundir a través del arte lo que sucedió en el país y colaborar también
con el trabajo que hacen las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo ve usted, habiendo vivido en esa época, habiendo notado interés también por esta postulación, cómo ve usted el trabajo que realizaron las abuelas de Plaza de Mayo? Y creo que ha sido un puntal para no solamente sostener esto que es realmente motivo de orgullo, tiene que ser motivo de orgullo para todos y todos los que habitamos este país, que es haber construido la noción de memoria, verdad y justicia. Sí. Por eso, cada 24 de marzo no pasa desapercibido y millones de personas se movilizan en el país y otros millones de personas a través de programas como este o de actividades que se realizan en todo el país, en las escuelas donde se lo recuerda, esa memoria permanece viva, permanece latente. Y no hay que dudar el más mínimo segundo en decir que si alguien ha sido protagonista de la construcción de esa memoria, es justamente abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto la madre de Plaza de Mayo, pero en el caso de las abuelas, a través de esas campañas que han hecho de rescate de nietos, a través de la acción cultural, a través de la generación de iniciativas, como por ejemplo esta en la que actrices y actores construyen desde la memoria representaciones teatrales. Creo que han hecho un aporte enorme. Por eso creo que la postulación de Abuelas para el Premio Nobel de la Paz también es algo por lo que tenemos que seguir completamente de acuerdo, sí. Peleando. Creo que es muy importante. Y nunca vamos a llegar a tener la dimensión plena de la gratitud que le debemos a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, porque cuando uno dice que estos son momentos difíciles y a veces se apabulla por los contratiempos, por el viento en contra de una pandemia y ahora el efecto de la guerra en Ucrania y todos los problemas que tenemos, yo siempre pienso en el enorme esfuerzo que habrán hecho las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en el peor momento para cualquiera que quisiera en este país levantar la bandera de la democracia y los derechos humanos, y cómo se sobrepusieron. Era una correlación de fuerza, como y la valentía solemos decir, aparte que tuvieron. Claro, que solamente se podía construir desde la convicción y desde una valentía y un coraje infinito. De manera que creo que es bueno que en esta fecha y en un momento como este las recordemos y le agradezcamos infinitamente lo que han hecho. Así es. Justamente mañana es 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado. Se conmemora a las víctimas de la dictadura militar. Quería preguntarle, bueno, ¿qué le contaría usted a los niños y a las niñas sobre el 24 de marzo? ¿Qué es lo más importante que le podemos transmitir? Creo que lo más importante que le podemos transmitir es que nunca permitamos que haya otro 24 de marzo como el 24 de marzo de 1976. Fue una fecha fatídica porque en ese momento todo lo que significó construir la dignidad del ser humano en la Argentina, construir la justicia social, construir el respeto a los derechos humanos, construir el respeto a los otros y a las otras, se desmoronó de un golpe y caímos yo creo, en el momento más oscuro que le tocó vivir a nuestro país. Creo que no hay otro momento en toda la historia de la Argentina tan fatídico, tan oscuro, tan impregnado de odio y de decadencia como el que vivimos el 24 de marzo de 1976. Eso le transmitiría, como le transmitíamos a nuestros alumnos, inclusive en la época de la dictadura genocida, porque a pesar de todo hay que reconocer que aún en plena dictadura, sí, mucha gente común era solidaria con el hombre o la mujer
a la que venían a buscar. Muchos se salvaron porque los vecinos le avisaron, los escondieron. Muchos en los hospitales y en los centros de salud seguían defendiendo la idea de los derechos humanos y atendiendo gente que estaba marcada, y lo hacían arriesgando su propia vida. Muchos maestros y maestras dábamos clases con las puertas cerradas para no dejar de hablar de lo que había que hablar y no dejar de denunciar lo que había que denunciar. Y por supuesto, muchos siguieron peleando en el movimiento sindical, sí, y lo pagaron con su vida. ¿Usted cuando daba clases hablaba de estos temas, diputado? Sí, claro, porque además de pronto uno percibía que un alumno, una alumna, varios días había dejado de venir a clase, claro, y cuando iba a preguntar en el barrio se enteraba de que habían sufrido la irrupción de un grupo de los que se denominaba grupo de tarea, es decir, claro, los que iban a cazar a la gente para hacerlos desaparecer, o porque la gente perdía el empleo. Mucha Entiendo. gente perdió el empleo, otros venían corridos de otros lugares, es decir, era imposible no hablarlo, porque claro, estaba presente, y además porque sentíamos la necesidad de seguir educando en la idea de la libertad, ¿no? Por Exacto. supuesto, lo hacíamos dentro de las condiciones que imponía el momento, como decía, cerrando la puerta, cerrando las ventanas, porque para bueno, que, claro, para que nadie pudiera escuchar lo que para que sucedía nadie ahí, pudiera ¿no? escuchar. Después, muchos docentes fueron desaparecidos también. Hay 645 docentes, mujeres la mayoría, víctimas de la desaparición forzosa. Sí. De hecho, docentes, alumnos, pero también alumnos muy jóvenes, estudiantes, no sé, del Colegio Nacional de Buenos Aires, claro, de 14 años. Claro, por eso recordamos bueno, la noche de los lápices. Exacto. Muchos jóvenes, muchos grandes luchadores sociales, bueno. Hay que recordarlos. Es inmensa, y por eso, hay que recordarlos a todos. Y por eso hay que construir la memoria. Por ejemplo, a mí me pasó estar en Brasil y preguntarle a los compañeros y compañeras de Brasil sobre la fecha del golpe de Estado, y ellos no la recuerdan. Claro. No saben, no tienen idea precisa. Y creo que ese es un valor enorme que hemos construido en nuestro país. Es quizás el anticuerpo más grande de la democracia argentina. No creo que ningún retrógrado de la derecha, por más ultramontano y por más inflamado que tenga el cerebro, sea capaz de revertir esto. Diputado, le agradezco muchísimo, de verdad, por haber venido al piso, sobre todo para tratar un tema tan importante que marcó la historia de nuestro país. Esperamos recibirlo nuevamente, y gracias por estar hoy para conmemorar a las víctimas del 24 de marzo y de todo lo que fue la dictadura militar. Gracias a ustedes y gracias por este aporte a esa construcción de la memoria. Muchísimas gracias. Bueno, es durísimo hablar de estos temas, pero es bueno recordar lo que pasó, y vamos a seguir metiéndonos en esta temática en el programa de hoy, porque como dije recién, mañana es 24 de marzo, un nuevo aniversario. Pero antes vamos a contarle que la Cámara de Diputados continúa con actividades culturales, se siguen sucediendo a lo largo de las semanas. Estamos en marzo, un mes de muchísimas actividades temáticas, seguimos en el mes de la mujer, venimos de lo que fue el atentado a la AMIA, tuvimos también eventos conmemorativos a 30 años, pero también hablamos con mujeres de Ucrania. Se presentó el libro Mujeres de Ucrania. Bueno, diputada, buenas tardes. La importancia de la presentación de este libro, Mujeres de Ucrania, que, bueno, obviamente viene a representar y a contextualizar un poco de lo que se está viviendo a nivel mundial, ¿no?, con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Sí, sin duda Argentina se ha conmocionado por la invasión de Rusia en Ucrania y nosotros hemos visto de qué manera el pueblo ucraniano se ha plantado en la resistencia de esta situación y de qué manera las mujeres en Ucrania han sido protagonistas durante todo este proceso. Quisimos en esta oportunidad hacer un reconocimiento a esas mujeres y en el trajinar, digamos, de empezar a buscar información y demás, hemos conocido a la doctora Roxolana, que es autora nada menos que de un libro que habla de mujeres de Ucrania. Entonces nos pareció que corporizábamos muy bien este reconocimiento y este homenaje, invitándole a ella a la presentación del libro justamente aquí en la Cámara de Diputados. Estoy muy orgullosa de presentar mi libro por acá. Yo quiero presentar acá los nombres mujeres ucranianas de historia, de cultura de siglos pasados y también algunos nombres actuales de los últimos días, porque como últimos 21 días ya Ucrania es tema top número 1 en todos noticieros. Bueno, y vamos a hablar de otro libro ahora. Vamos a hablar de Galope de Sueños, el libro de Silvia Lamberti. Y quien está con nosotros en este momento en el piso es la diputada Marcela Pasos, porque ella promovió esta presentación. Bienvenida, diputada, ¿cómo está? Un placer como siempre, Mayra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero le quiero preguntar cómo resultó este evento, porque fue una presentación que contó con arte, con todo. La verdad que sí, una historia de lucha, una historia de amor, una historia que refleja de alguna manera la vida, en este caso de una abuela, que pudo convertir la adversidad en acción y también en arte, ¿no? Plasmándolo en un libro a través de una lucha con un nieto con una discapacidad y toda esa necesidad y esas ganas de mejorarle su calidad de vida, y que hay tantos ejemplos a lo largo y a lo ancho del país. En este caso, creando un centro de equinoterapia en la localidad de Morteros, Sí. en Córdoba, y llevando adelante una acción que no solamente le hizo bien, le mejoró la vida a su nieto, sino también a muchos niños y niñas del lugar y de la región, sumándose a una labor muy importante que realizan más de 300 centros en toda nuestra República Argentina. Es impresionante cómo se llega al trabajo con los animales para sanar, ¿no? Ciertas condiciones o ciertas afecciones. ¿Cómo afecta la equinoterapia a las personas? Porque digo, bueno, está el libro, ¿no?, que cuenta una historia personal, y está el centro. Pero ¿qué es lo que hace principalmente la equinoterapia? Sabés que yo descubrí todo esto en épocas en las que era intendenta de mi distrito de General Lavalle, en la cual se me acercaron dos actores muy importantes. Por un lado, una familia Sí. que llevaba adelante estas prácticas, si se quiere, de una manera muy casera, con mucho esfuerzo personal e individual en su pequeño centro. Y además SEDICA, que es la organización que estuvo presente en la presentación del libro, que es una ONG que trabaja con todos estos centros de equinoterapia, para contarme de qué se trataba, porque también es cierto que se desconoce mucho Sí. alrededor de este tipo de terapias asistidas con caballos, ¿no? Y la verdad es que los resultados son enormes. Digamos que así podés asistir de discapacidades no solamente motrices, sino también hay otro tipo de cuestiones que se pueden ir resolviendo con el solo, no solamente solo, pero con el acompañamiento terapéutico en el andar del caballo, y cada cual dentro de sus posibilidades motrices poder llevar adelante caminatas o trotes, o algunos se animan a algún saltito en los centros en los cuales tienen los animales preparados para ello. Es cierto que también no cualquier animal, por manso que sea, no cualquier caballo es útil para este tipo de actividades, y tiene que ver más que nada con el andar, con el tranco del caballo, que Claro. va generando como una armonía, no solamente
solamente en el animal, sino también en la persona que lo monta y que va generando, bueno, que los músculos vayan relajando y generar este tipo de efectos terapéuticos que son importantes en la medida en que son acompañados técnicamente por, bueno, especialistas, ¿no? Depende la discapacidad y cómo quieran abordar cada caso, ¿no? Es como se realiza la actividad, entonces. Es como que ya kinesiólogos, médicos, obviamente el acompañamiento. En el caso de General Lavalle habíamos armado en su momento un convenio con la Escuela de Educación Especial, entonces los y las docentes también participaban de estas actividades, los padres, la familia, que siempre es tan importante el acompañamiento. Y la verdad que hoy también nos lleva a preguntarnos qué es lo que falta, ¿no? Claro. Digamos, los centros están llevando adelante su tarea con un enorme esfuerzo, con el acompañamiento que normalmente se les da a nivel local, bueno, provincial o nacional cuando tienen alguna cercanía, pero también es cierto que falta una normativa macro, que es aquello por lo que también creo que tenemos que trabajar acá en el Congreso, ¿no? De hecho, diputada, si le parece, vamos a conocer ahora a la autora del libro, a Silvia Lamberti, porque tenemos un video con ella. Dale. Estamos en el anfiteatro, aquí de nuestro anexo, porque tenemos a Silvia Lamberti, quien es la autora de Galope de Sueños, este libro. Y por supuesto queremos conocer su historia, queremos conocer la historia de su autora. Silvia, bienvenida a Diputados TV. ¿Cómo le va? Buenas tardes y muchísimo gusto y muchas gracias por toda esta presentación tan bella que realmente fue soñada. Todo muy lindo. ¿Cómo fue la preparación para este libro? ¿Qué significó en su vida? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en el año 2003 nace con anterioridad mi nieto unos años antes y tiene parálisis cerebral. Fue así como comenzamos a llevarlo al Instituto de Rehabilitación Rita Bianchi y ahí la equinoterapia ya estaba como una de las tantas rehabilitaciones. Bueno, Álvaro asistía a la equinoterapia junto con Silvia Berry, una persona que después ella es kinesióloga en la parte neuro, y fue que junto con ella hemos decidido poner un centro de equinoterapia en Morteros. No fue tarea fácil, nadie conocía la equinoterapia, nadie creía en la equinoterapia, sobre todo en mi ciudad. Por lo tanto, nos pusimos en un predio prestado, con un caballo prestado, y 8 chiquitos que necesitaban de esta terapia. Fuimos itinerantes, porque de un lado a otro, hasta que después de mucho andar, nos dieron un lote en comodato, y ahí comenzamos. La mayoría de los chiquitos que asisten son chicos carenciados, la mayoría. Por lo tanto, no pueden pagar la terapia. Y estamos luchando por la ley de equinoterapia, que se está dilatando muchísimo. Ojalá mi voz se corra y pueda llegar ese pedido. Bueno, así es. Ojalá que se escuche el pedido de Silvia Lamberti, autora de Galope de Sueños. Y diputada, bueno, sé que usted tiene una agenda muy atareada y que mañana, 24 de marzo, va a participar de una actividad relevante en General Lavalle. Me gustaría que nos cuente qué es lo que va a hacer. Sí, siempre trato de acompañar cada una de las actividades. Mañana se realiza el acto institucional sobre el 24 de marzo en el cementerio local de General Lavalle, que es un lugar declarado sitio de memoria, que se ha puesto en valor fundamentalmente por el trabajo de un grupo de jóvenes que alrededor del colegio secundario, de la escuela secundaria número 1, realizaron una labor enorme para visibilizar algo que yo siempre digo que tuvieron que pasar 2 generaciones en mi distrito para que esta verdad que se encontraba ahí como entre las sombras pudiera tener mayor visibilidad, y tiene que ver con un lugar emblemático para nuestra zona. En 1978 el distrito era hasta el 1978 el distrito era uno solo, el Partido de la Costa y lo que es General Lavalle, y en este cementerio se enterraban los cuerpos que salían en las playas luego de haber sido arrojados al mar, previamente habiendo sido los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte.
Esta es una historia que realmente creo que es importante seguir transmitiéndola de generación en generación para sostener esa memoria, para que siga habiendo más justicia y la verdad que es enorme el trabajo que han realizado desde el colegio secundario participando en distintas actividades a nivel nacional, provincial, presentando todas las tareas de investigación que están relacionadas con ello. Claro. En este cementerio se realizaron exhumaciones y se identificaron muchos cuerpos y cuantos más que estarán ahí silenciando su identidad, ¿no? Entonces me parece que es muy importante acompañar y allá vamos a estar mañana junto con todos ellos. Bueno, muchísimas gracias, diputada, por contarnos esto y me alegro de que en todos los rincones del país se visibilice y se tome conciencia de lo que pasó, porque dicen que hay que saber lo que pasó para que no vuelva a suceder, así que muchísimas gracias, Exactamente, diputada. conocer nuestra historia para no volver a cometer errores y que estas cosas horribles no vuelvan a pasar. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, no se vayan, nos vamos a ir a una breve tanda, pero enseguida volvemos. Tenemos más invitados, invitadas en el piso y nos vamos a seguir metiendo de lleno en esta fecha tan importante en el 24 de marzo. Soy Álvaro Martínez, diputado nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza y presidente del PRO en mi provincia. Y quería recomendarte, por supuesto, que visites nuestra provincia, sobre todo Luján de Cuyo, un departamento que tiene todo. Tiene bodegas, tiene museos y sobre todo tiene un paisaje natural hermoso que se puede visitar. Lugares para visitar pueden ser el Museo Fader, que está ubicado en Luján, Potrerillos. Pueden disfrutar de la gastronomía en el circuito de montaña, que es Cacheuta, y por supuesto tomar vino. En las distintas bodegas que tenemos, grandes, chiquitas, pero todos son excelentes bodegas. Y sufro tanto por eso, pero alimenta mi vida. Y no pueden dejar de ir a la Fiesta Nacional de la Vendimia, que es nuestra fiesta madre insignia de la provincia de Mendoza, o al Festival de la Tonada en Tunuyán, o uno que estamos instalando en Luján, que es Luján Suena, que es un festival indie de rock, y recomendarles una gran banda que es Gauchito Club. Bueno, y ahora sí, yo les conté que íbamos a recibir en el piso a 2 integrantes de la Comisión de Teatro por la Identidad, este organismo que promueve a través de la cultura la toma de conciencia de lo que pasó en la última dictadura militar. Estamos en este momento con Amincay Espíndola. Amancay, disculpa. No, por favor. Amancay Espíndola y también con Luis Rivera López, ambos actores, actriz. También vos sos dramaturga, licenciada en artes. Luis, vos también sos director teatral. Bueno, tienen una trayectoria enorme en el ámbito teatral, con muchos premios en su haber. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero primero quiero preguntarles por Teatro de la Identidad. ¿Cómo definen Teatro por la Identidad? Claro. Somos muy educados. Todos muy educados, Muy como bien. quieras. Dale. Yo lo que quiero aclarar es que estoy en la Comisión de Teatro por la Identidad desde el 2008 y Luis integra la comisión desde hace 22 años, por eso le cedía la palabra. Está muy bien, también desde el 2001, que es cuando se creó, digamos, donde apareció Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad es, digamos, un intento de los teatristas de poner su trabajo al servicio de básicamente la causa de Abuelas de Plaza de Mayo, digamos, porque la dictadura en general, pero específicamente la cuestión de los nietos apropiados, fue en determinado momento, y lo sigue siendo, muy movilizante para toda la comunidad artística y llevó a la posibilidad de hacer muchísimos objetos estéticos con ellos que ayuden a la difusión que era en aquel momento, cuando empezamos, absolutamente fundamental, y ahora lo vuelve a hacer.
digamos, porque en aquel momento, digamos, no estaba puesto sobre la mesa el tema. Era un tema que ya había mucho tiempo, hacía que había terminado la dictadura, pero igualmente, digamos, no había sido tomado como razón de Estado, y no tenía tanta difusión que, digamos, le hacía falta, porque la manera de que los nietos aparecieran es que se preguntaran quiénes eran, ¿no? Claro. Por eso la cuestión identitaria era fundamental. Y efectivamente así sucedió. Durante todos estos años aparecieron muchísimos nietos y todos los años hicimos ciclos teatrales muy grandes con muchísimos actores, actrices muy importantes, dramaturgos, dueños de teatros, todos aportando solidariamente a esa causa. Me pregunto también, bueno, ¿cómo es la recepción del público luego de una función de Teatro por la Identidad? ¿Se acercan, les hacen comentarios? ¿Cuál es la devolución que reciben? Muchísimas anécdotas alrededor. Mira, nosotros hicimos también funciones para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en un momento. Con, interesante, ¿no? Sí. Con la ministra Garré, que estaba en ese momento, y la verdad que desde ahí recibir a alguien que decía tengo dudas o sé de alguien que fue impactante. Estar acá en el centro, en la central, en la calle, la central de la comisaría. De la policía. De la policía. De la Policía Federal. Sí, con todos uniformados y nosotros haciendo la función ahí, incluso con los nietos recuperados que daban testimonio frente... fue duro, pero claro, de una fuerza y, ¿cómo te diría? Una sensación de deber cumplido, que es lo que nos llena a nosotros, ¿no? Porque juntamos aquí militancia y teatro, que es lo que sabemos hacer fundamentalmente. Creo que ha dado sentido a nuestras vidas. Un poco. Sí, totalmente. Identidad. Nosotros decimos que encontramos nuestra propia identidad a través de la búsqueda de la identidad de los nietos. Y es una cosa que además pensamos que le sucede a la sociedad toda, no solo nos sucede a nosotros. ¿Hay algún integrante en Teatro por la Identidad que sea tal vez hijo familiar de gente que atravesó...? No. Es interesante, es una pregunta que a mí nos hacen mucho, pero no, en absoluto. Somos todos, obviamente tenemos muchísima relación a través de nuestro trabajo con todos los nietos, con hermanos, con las abuelas, por supuesto. Sí, claro. Pero la iniciativa no surge de hijos, ni de hermanos, ni de nietos. Surge de la actividad profesional, concretamente. Claro. Surge de compañeros teatristas que se juntaron un día y dijeron vamos a hacer algo. Me parece muy bien hacer algo también por la historia. Y recibieron devolución, ahora sí, de nietos, de hijos, que han conversado con ustedes. ¿Qué tipo de comentarios les han hecho por la actividad? Bueno, desde ya Abuelas nos cuenta, porque nosotros una vez que alguien se acerca con la duda, damos teléfonos y no sabemos más nada. Hay toda una investigación de Abuelas que nosotros no seguimos, pero sí nos dicen, ha pasado que después de cada ciclo han aparecido llamados o de dudas propias o de que se sabe que alguien, un vecino, un amigo, se supone que tiene un chico apropiado. Esto, bueno, nos ha generado toda una responsabilidad de saber que la misión está cumplida a través de eso, ¿no? De hecho, muchos de ellos después, porque al final de la función siempre hay un nieto que da un testimonio, ¿no? Que es o una abuela, pero suelen ser cada vez más los nietos, cada vez les cuesta a las abuelas más subir al escenario, la escalerita. Y ellos nos dicen mucho, y creo que es parte de la tarea que cumplimos, que el teatro es un lugar como protegido, donde el nieto que tiene dudas y que está en ese momento crucial de su vida, donde lo que tiene que hacer es dar vuelta a la moneda así de una manera, y que tiene que decidir acerca no solo de su destino y de su identidad, sino de quienes lo están buscando, y de sus apropiadores que lo han criado, que hay miles de historias muy distintas unas de otras de cómo eso sucede. El que está en ese momento
estar sentado en una platea a oscuras, viendo, no es un lugar expuesto, es un lugar donde se puede pensar bien, ¿no? Reflexionar, introspectivo, reflexionar acerca de esa decisión que tenés que tomar en tu vida y en la vida de tanta gente alrededor tuyo. Entonces, el teatro es un buen lugar para reflexionar. Es un lugar que no baja línea, sino que problematiza. O sea, no me voy a encontrar con gente que me dice las cosas son así. No, me voy a encontrar con gente que dice, vamos a ver cómo hacemos, cómo son las cosas. No sabemos muy bien cómo son las cosas. Y ese es un lugar contenedor, ¿no? Que la política no suele ofrecer, porque la política suele ser las cosas son así. Y la justicia también, que son cosas que están muy rondando esta problemática. En cambio, este lugar es un lugar donde ese pasaje puede ser un poquito más amable. Y entonces ha funcionado muchísimo a lo largo de todos estos años. No, y es muy lindo aparte que puedan generar ese espacio a través del arte, ¿no? Como decís, dar ese momento de introspección donde uno se puede cuestionar, ¿no? También si es hijo o no de un desaparecido. Sí, hace poco, unos días o 2 días, hubo declaraciones de una nieta recuperada donde cuenta por primera vez cuál fue su proceso. Creo que vive en España. No voy a decir el número porque no me acuerdo. Creo que 129, pero no importa. Algo así. Y el hecho de tener un hijo, como a ella la hizo como recapacitar, porque hay toda una herencia genética que se pierde en esa apropiación. Y por eso nosotros ahora también estamos muy ocupados en la búsqueda de los bisnietos, sería, de abuelas, ¿no? Porque ellos son ahora a los que hay que sembrarles la duda para ver y encontrar la identidad. Apuntamos ahí. Ahora estamos haciendo, estrenamos hace poco un infantil dirigido a estos niños, para niños realmente, porque los nietos de abuela ya tienen 40 y algo. O sea que estamos dirigiéndonos a los más chicos. A los más chicos. Bueno, les agradezco mucho por haber venido al piso, a ustedes, por darnos una introducción también del rol fundamental de Teatro por la Identidad, y les agradezco además por hacer esta tarea tan valiosa, ¿no? Para nuestra historia y para la historia personal también de muchas personas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, estamos cerrando el programa ya. Hoy tuvimos, sinceramente, un programa que es muy emotivo. Es fuerte hablar de todas estas temáticas, de lo que pasó en la historia del país, pero es bueno también poder hablarlo. Y ahora sí, vamos a cambiar de página. Estamos llegando al cierre y les voy a recomendar las actividades culturales que están planificadas para la semana. Primero por la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque a partir del 23 de marzo se realiza la muestra Destellos de lo Vivido, Malvinas, 40 años. Se podrá visitar en la biblioteca de forma completamente libre y gratuita de lunes a viernes de 9 a 20 horas. También hay cine. En el Auditorio Leonardo Fabio continúa el ciclo Mujeres sin Ley. Esto es a las 18:30. El 29 de marzo se podrá ver Bagdad Café. Y el 31 de marzo, Las sufragistas de Sara Gabrón. Luego, las recomendaciones de la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados de la Nación comienzan con el jueves 24 de marzo. Es un jueves muy importante, ya lo venimos hablando en el programa. Se va a desarrollar de modo virtual el ciclo Los Albores de la Patria, esta vez por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia. El tema del ciclo será el Congreso en Dictadura. Ya el viernes 25 de marzo, a las 19:30, en el Salón de Pasos Perdidos, realizará el primer concierto la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Es el concierto oficial Música de Verdad y Justicia. Otra recomendación más que tenemos: a partir de ahora y hasta el 1 de abril, en el anexo A se podrá ver la muestra fotográfica Abrazar la Vida. Y hasta el 2 de abril sigue abierta la convocatoria al concurso literario Cartas de Malvinas. Se pueden inscribir en la página oficial de diputados.gov.ar o hcdn.gov.ar. Ahora sí, llegamos al final del programa. Y como nos gusta despedirnos, es con música. Así que nos vamos a la sección de música honorable y nos vamos con los tequis. Hasta luego.
su